Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos. Y este tema creo que es bastante corto, así que debería de circular bastante rápido. Para eso vamos a utilizar por última vez la clase de estudiante para demostrar el concepto que vamos a ver el día de hoy, que es sobre las excepciones. No es todo lo que se tiene que hablar de excepciones, pero digamos que inicialmente nos va a ayudar. Bien, vamos a suponer que yo quiero crear un programa que me pida los datos de un alumno y que simplemente después me imprima esos datos. LN. Aquí vamos a poner A y de 1. Si compilamos esto y lo ejecutamos, debería de funcionar como ya ha sucedido con otros programas. Pero yo lo que pretendo es pedirle a un usuario los datos de el nombre, número de control, el semestre y la carrera. Entonces, eso significa que va a tener que modificar un poquito esta situación. Para hacer eso, voy a necesitar algunas variables que me ayuden a almacenar esos datos. Voy a tener un string num, pues lo voy a inicializar en cadena vacía. NC, número de control, car, de carrera, y bueno, sí va a ser, no, vamos a colocar, y una simplemente que va a ser temporal. Bueno, le vamos a colocar como semestre. Ahora, ¿por qué inicialmente estoy colocando todas como cadenas? Porque primero voy a recibir los datos desde el usuario como si fuera una cadena, para posteriormente poderlos convertir a los tipos de datos respectivos que necesitamos. Que para el caso de estudiante, el primero y el segundo tienen que ser tipo cadena, el tercero tiene que ser entero y el cuarto tiene que ser otra cadena. Entonces necesitamos cómo guardar datos desde el teclado, así que voy a tener que importar un par de cosas. Import java.io.asterisco. Ojo que aquí voy a hacer algunas cosas que probablemente en otros programas sí había hecho, o más bien no había hecho, pero voy a tratar de ejemplificar el por qué se está realizando de esta manera. Bien, voy a copiar de un programa pasado el guardar datos. Nada más déjenme me acuerdo que lo pienso utilizar con, ¿cómo se llama? Buffer Rider, pero no quiero tardarme tanto. Entonces, déjenme ver. Creo que tenemos por aquí uno en fundamentos. Pseudo. Vamos a ver aquí. Más bien será en calcula altura. Vamos a ver. Aquí está, Buffer Rider. No tiene mucho que explicarse sobre el Buffer Rider, simplemente es un objeto que me permite traer datos desde el teclado. Si quisieran utilizar ustedes, por ejemplo, algún método gráfico, no hay ningún problema. A final de cuentas, lo único que nos importa es que podamos traer datos desde el teclado. Entonces, ya tenemos un Buffer Rider. Y vamos a hacer la parte de guardar datos desde propiamente el teclado. Voy a mandar algunos mensajes con system.out.println. Vamos a dar una bienvenida. Bienvenido a este programa. Bienvenido o bienvenida. Vamos a duplicar esto, un poquito más grande. Y vamos a colocarle que, por favor, introduce el nombre. Ahora, una vez realizado esta parte,
voy a colocar que no va a ser igual a teclado punto read line. Vamos a compilar y debería de aparecerme un warning o un error que dice que no se está reportando una excepción de tipo IOException, que podría ser lanzada o que podría ser declarada. Bien, regularmente este simplemente lo arreglaríamos, como por ejemplo con un código anterior, que colocaríamos en el método unThrows IOException, pero esta vez ya no lo vamos a hacer. A partir de ahora vamos a manejar excepciones de manera más regulada. ¿Qué es una excepción? Una excepción es un error que se puede dar. Por ejemplo, ¿qué error podría darse cuando uno está capturando datos desde el teclado? Pues por raro que parezca, puede estar uno escribiendo en el teclado y de repente, no sé, por ejemplo, se rompe el cable del teclado, le cae refresco o algo por el estilo. Eso me va a generar un error. Eso me va a generar una excepción. Entonces yo puedo capturar ese tipo de situaciones. No voy a saber si se cayó algo en el teclado o por el estilo, pero sí podría darme cuenta si hay algún fallo al meter la información del teclado hacia el programa. Para eso voy a ocupar una sintaxis que se llama try catch. Entonces primero vamos a colocar un bloque de try, lleva entre llaves el código que podría darnos lata o que podría darnos un problema. ¿Y cuál es el código que podría darnos lata? Pues el tratar de leer del teclado si algo le pasa al teclado o algo le pasa a la máquina. Si ese error sucede, ¿qué es lo que debo de realizar? Pues entonces voy a tener un catch con el error que podría suceder. ¿Y qué errores podrían suceder? Bueno, específicamente para situaciones donde vamos a guardar datos directamente desde el teclado, podemos colocar una IOException, que viene de hecho aquí reportada. Dice que no se ha reportado una excepción, una IOException. Entonces podríamos colocar aquí, dentro del catch, IOException, para indicar qué error podría suceder. Y después del IOException tenemos que colocar una variable u objeto o referencia a un objeto que nos podría indicar más información. En este caso voy a colocar ER. Y aquí dentro del catch podemos colocar cualquier código que me pueda ayudar para saber qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, aquí podría yo colocar un system.out.println que me diga no pude guardar datos desde el teclado. Una vez realizado esto, si yo le doy compilar, voy a notar que tengo un error porque no escribí bien el println. Vamos a volver a compilar. Y ahora sí noto que ya no hay ningún error o que ya no me marca ninguna situación porque estoy capturando un posible fallo, al guardar datos desde el teclado. Para eso tenemos este primer try. Y esto regularmente lo tenemos que hacer con cada información que esté llegando desde el teclado. Para que sea un poquito más claro, voy a seguir con los demás atributos. Entonces ya tengo el nombre, o con esto voy a guardar el nombre. Voy a duplicarlo para no tener que escribir tanto, pero eso voy a hacer unas cuantas regletas para indicar dónde se está guardando cada dato. Después del nombre viene el número de control. En el bloque de try voy a ocupar a nc y voy a tratar de guardarlo. De nuevo voy a compilar y me debe de marcar que no tengo ningún error. Es decir que aquí simplemente estoy repitiendo que no vaya yo a tener algún problema o capturar si hay algún problema al guardar datos desde el teclado. Pero las excepciones no nada más nos sirven para eso. Vamos a checar, el que sigue sería carrera. Y después de ese vamos a ver otra utilidad de las excepciones. Entonces vamos a colocar aquí car, que es de carrera, y el mensaje que diga introduce la carrera.
Pero en el semestre viene la parte más divertida. O que podría ser más interesante. Bueno, vamos a guardarlo directamente. Básicamente aquí nada más voy a copiar y pegar. Ya no es la carrera, sino va a ser el semestre. Introduce el semestre. Y aquí todavía no va a ser lo interesante. Solamente vamos a capturar. Ok, yo en este ejercicio ya lo que hice fue capturar todos los datos y lo guardé en algunas variables. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Entonces introduce el nombre, le voy a colocar, no sé, Mariano. Número de control, voy a colocar lo que se me ocurra. Y ahí pasó algo divertido porque inmediatamente del número de control pasó a imprimir. Déjenme, creo que me faltó compilar. Semestres y nos faltó los demás. Vamos a ejecutar de nuevo y vamos a ver si hay algún cambio. Tenemos a Mariano. Mariano. Número de control es este. La carrera le vamos a poner TICS. Y el semestre le voy a poner una T. Muchas de las cosas que puse no tienen sentido. Bien, simplemente yo aquí quería hacer una sección para guardar todos los datos. Entonces le voy a colocar aquí un comentario que diga guardo todos los datos. Ahora, lo divertido es que necesitamos pasarlo acá hacia el objeto. Entonces ahí en el objeto lo que vamos a hacer es pasarle cada una de las variables. En el caso del nombre, pues vamos a colocar aquí nom. En el caso del número de control vamos a colocar nc. En el caso del semestre tenemos que convertir la variable que es de tipo cadena a un número entero para que pueda caber aquí. Para eso lo hacemos con un integer.parseInt. Y aquí colocamos asem. Y en la última parte pues vamos a colocar lo que es la carrera. Car. Compilamos. Me dice que todo bien. Y vamos a ejecutarlo. Voy a colocar el nombre que va a ser Mariano. Número de control que va a ser este. Nombre de la carrera vamos a colocar nada más TICS. Y el semestre le voy a dar que un 2. Bueno, un 3. Y ahí ya tenemos los datos. Parecería que ya terminamos, pero en realidad todavía hay un detalle que es la parte importante que yo quiero que veamos sobre excepciones. Voy a volverlo a ejecutar. Nombre va a ser Mariano. Número de control voy a colocarlo así. La carrera, en este caso de nuevo va a ser TICS. Y vamos a colocar que se introduzca el semestre. Bien, ¿qué pasa si yo aquí en lugar de colocar el 6 o el 1, se me va una T? Tengo una excepción. Me dice que tenemos una excepción de tipo number format exception, que 1T no puede ser convertida en un número entero. ¿Y dónde pasó esto? Ah, pues dice que en prueba estudiante en la línea 51. Si yo me voy a la línea 51, voy a ver que ahí tenemos nuestro integer.parseInt. ¿Esto qué significa? Que yo tengo un pequeño problema. Yo no puedo, de alguna manera, mandar una cadena que sea inválida al objeto a la hora de construirlo. Eso me va a generar un error. ¿Cómo podemos corregirlo? Bien, aquí es donde intervienen de nuevo las excepciones. En la excepción del semestre yo ya checo si hay un error del teclado, pero también podría checar, por ejemplo, que se pueda convertir ese dato a un número. Para hacerlo voy a utilizar o voy a cambiar un poquito mi variable. Voy a seguir utilizando sem en cadena. Lo vamos a colocar aquí como cats sem, la cadena del semestre. Y voy a definir una nueva variable pero de tipo entero, que ese sí va a ser el semestre. Y va a estar inicializada en 0. Ahora, ustedes podrían pensar, profe, pero ya hemos visto en otros que podríamos colocar algunas
digamos, algunos códigos para validar dentro del constructor, y está bien, pero las excepciones también nos dan otro medio de evaluar y de tratar con los errores. Por eso es de que no estoy modificando el constructor de la clase estudiante, sino simplemente en este sentido estoy verificando que los datos que estén llegando al constructor sean correctos. Entonces ya tenemos una cadena para el semestre y ya tenemos una variable para guardar el semestre ya cuando sea un número entero. El primer cambio es que aquí ya no vamos a colocar asem, sino cadsem. Acá ya no voy a colocar el integer.parseInt, sino voy a colocar directamente sem, que si le pusimos sem, ¿sí? Que ya es el número entero correspondiente. Pero yo necesito verificar que mi cadena se pueda convertir en un número entero. Para hacer eso voy a usar de nuevo el integer.parseInt, donde voy a utilizar el cadsem, y yo quiero que se guarde esto en la variable sem. Al colocar yo estas dos líneas en el try, yo lo que estoy ampliando es la capacidad para encontrar un error. Ahora, parecería que con esto es más que suficiente, pero la realidad es que no. Me va a decir, bueno, me falta un punto y coma, pero esa es otra historia. Vamos a compilar. Me va a decir que no hay ningún problema, pero si yo repito la misma situación que antes, Mariano, luego con número de control, la carrera como un 6T, bueno, aquí era el 6T de nuevo, voy a tener el error porque tenemos una number format exception. ¿Cómo podemos aprovechar ese try? Pues simple y sencillamente vamos a colocar otro catch donde coloquemos el error que nos está dando. Number format exception es el error que se da cuando yo quiero pasar una cadena a un número que no es válido, o más bien que tengo una cadena inválida y que no puede ser representada por un número. Y aquí yo podría colocar un mensaje como diciendo lo siguiente: es un valor inválido para el semestre. Voy a compilar y lo voy a ejecutar. Colocamos el nombre, Mariano, número de control, coloco esto, la carrera le pongo que es TICS, y si le pongo 6T, me dice que es un valor inválido para el semestre y continúo mi programa. Y voy a notar que el semestre vale 0. Bien, mi programa funciona, aunque tal vez no sea lo más correcto que me agarre y me cree un objeto, porque aquí está tomando como que está en semestre 0, cosa que no es precisamente muy válido. Tal vez lo ideal sería, es que si yo encuentro para este programa específicamente, ojo, solamente para este programa, si encuentro un error, detener la ejecución del programa y terminar. Entonces, eso es lo que ahorita yo voy a realizar. Después de colocar un inválido, voy a colocar, no puedo continuar. Y voy a terminar el programa. ¿Cómo puedo terminar un programa? Con un system.exit, creo. Si no, ahorita lo reviso. Una disculpa, no me acuerdo muy bien cómo va. Y le damos un 1. Vamos a ver. Sí, es con un system.exit con 1 o con exit solito, creo. Vamos a ver. Cualquiera de los dos podría funcionar. No, así me requiere el número. Pueden colocar un system con .exit con 1. El 1 significa que se terminó con un error. De tal manera que si ahora yo lo ejecuto y dice por favor introduce el nombre, le pongo Mariano, número de control, tal, carrera, TICS, pongo un semestre que no es válido, dice es un valor inválido para el semestre, no puedo continuar y termina el programa. Bien, ¿qué es lo que quiero que se queden? Si ustedes tienen códigos que pueden tener algún problema o algún error,
pueden utilizar el try y el catch precisamente para revisar qué errores podrían pasar. Cuando nosotros trabajamos desde la entrada del teclado, por defecto siempre tenemos que colocar el EU exception. Pero podemos tener errores como el number format exception, que es el que se da al tratar de convertir una cadena que no es un número a un número. Hay muchos tipos de errores que se pueden tratar, pero según sea el caso, es cuestión de hacer cierta investigación. Y sin más por el momento, hasta luego.